Entonces, Luis Briceño Arias, de la Universidad Técnica Federico Santa María, nos va a presentar su charla que lleva como título Proximal or Gradient Step for Co-Coercive Equation. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, como dicen, es una situación bien particular. La primera jornada Zona Sur que asisto de manera online. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale. Pero sin lugar a dudas, el esfuerzo y el empeño que le pusieron los chicos va a hacer que salga todo bien. Así que gracias por la invitación a los organizadores. Eso, bueno, les voy a hablar un poco de un trabajo reciente. Está sometido hace poco y les voy a contar un poco de qué se trata. El contexto es el siguiente. Bueno, la charla tiene tres partes principales. Uno, la motivación del problema, que es básicamente un problema de optimización convexa. Después viene un mismo problema, se puede resolver con varios algoritmos. La idea es como introducir cuáles son las diferencias entre uno y otro de la estructura. Y después vamos a pasar a los resultados, que más que nada es como evaluar cuantitativamente y también de manera numérica cómo funcionan los algoritmos para un problema particular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar son tasas de convergencia de los distintos algoritmos, compararlas de un punto de vista más teórico y después ver cómo se comportan en la práctica en dos problemas bien particulares. Así que esas tres partes son las que componen esta charla: una motivación, los resultados que son teóricos de tasa de convergencia en un contexto fuertemente convexo, y después los resultados numéricos que tratan de emular lo que teóricamente se aprecia. Así que el problema de base, digamos todavía más general, después vamos a restringirlo un poquito más, es el de minimización de una suma de dos funciones, de las cuales tanto f como g son funciones que están definidas en el espacio Hilbert. Nosotros vamos a trabajar en Rn, pero esto es más general que eso. Suponemos que hay soluciones y cada función es convexa, semicontinua inferior y propia. Entonces, la idea es que cómo se resuelve este problema bajo distintas instancias, ¿sí? Si es que, primero vamos a ver dos ejemplos, ¿cierto? Si tenemos una función, bueno, la función phi acá va a ser la suma de las dos, f y g son cada una de las funciones que son gamma 0. Entonces, un ejemplo donde este tipo de problema aparece se dice... cuando uno trata de quitarle el ruido a una imagen, pero también quiere que sea, ¿cómo se llama?, constante a trazos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, uno tiene una imagen observada que está ruidosa, ¿cierto? Tiene un cierto ruido, y uno trata de recuperar X como la minimización de este problema, en el cual uno primero trata de estar cerca de la observación, y aquí se ocupa una norma al cuadrado de manera de poder eliminar un ruido gaussiano, por ejemplo. Y tiene una primera parte donde aquí se minimiza la norma 1 de la derivada discreta. Entonces, si estamos en una señal que tiene mucho ruido, la norma 1 de la derivada discreta impone parsimonía, o sea, muchos ceros de las derivadas. Y ceros de la derivada implica que es constante, ¿sí? Entonces, busca señales constantes a tramos que se acerquen y ajusten suficientemente bien a la imagen Y o a la señal Y. Entonces ahí, como ustedes ven, esto se puede escribir como la suma de dos funciones. Esta es convexa, no es suave y está compuesta con un operador D. Y esta otra es súper buena, ¿cierto? Es fuertemente convexa y suave, ¿cierto? Derivable, todo está bien. Así que esa es una. Después, otra, también en el concepto imagen-señal, aquí hay más imágenes. Cuando queremos restaurar una imagen, pero que la imagen en sí tiene muchos ceros, ¿sí? O sea, aquí, para quienes no saben, las imágenes, en el caso que son blanco y negro, se modelan en intervalo entre 0 y 255. 0 es el negro, 255 es el blanco. Entonces, si se fijan, si se quiere recuperar, por ejemplo, una imagen astronómica, bueno, eso tiene un montón de ceros, ¿cierto? La mayoría está negro y buscamos ciertas estrellas que tienen valores distintos de cero. Entonces, en ese contexto, si tenemos una imagen que, por ejemplo, viene desde el espacio y tiene ruido y está borrosa, ¿sí? La borrosidad se manifiesta a través de un operador lineal A, ¿sí? Que básicamente como que hace promedios localmente, entonces ahí se ve la borrosidad. Y además tiene el ruido, entonces nuevamente está la norma al cuadrado, ¿sí? Entonces tratamos de recuperar una imagen X que no sea borrosa, pero que aproxime, luego de aplicarle este operador de borrosidad, digamos, que aproxime a la imagen observada, ¿sí?
Entonces, eso, y sabiendo nuevamente que la imagen es parsimoniosa en el sentido de que tiene muchos ceros, así que por eso se aplica la norma 1 directamente a X, así imponemos que hay muchos ceros. Eso porque la norma 1 es bien puntúa, entonces los minimizadores se obtienen cerca de puntos donde hay ceros, muchos ceros. Entonces, nuevamente el mismo problema, acá tenemos algo que no es suave y aquí tenemos algo que es suave. Entonces, según sea suave o no suave, uno puede preferir una técnica u otra, ¿sí? Ocupar gradiente o ocupar otro tipo de operadores. Entonces, eso es lo que voy a introducir ahora. Vamos a comenzar en el caso en que es diferenciable. Si ambas son diferenciables, bueno, y aquí entonces mi función phi, que es la suma de las dos, también es diferenciable. Y una solución de P, dado que estamos en el contexto convexo, se obtiene cuando hacemos gradiente igual cero. ¿Sí? Eso es bien conocido. Y de gradiente igual cero, uno multiplica por tau, suma un x a ambos lados y obtiene que una solución se obtiene sí, solo sí, para cualquier tau, este punto es un punto fijo del operador gradiente. Entonces, si le vamos a llamar a este operador gradiente, y así se va a notar, gradiente de tau phi de x va a ser x menos tau gradiente de x. Y uno aplica eso y eso es como dar un paso de gradiente. ¿Okay? Y bueno, si aplicamos el operador gradiente, obtenemos el algoritmo del gradiente, ¿cierto? X, y hacemos un paso aquí en la suma de las dos funciones. ¿Okay? Eso es lo principal. Para la convergencia no nos sirve, en general, si queremos una convergencia global, necesitamos pedirle un poquito más al gradiente, en particular que sea Lipschitz. Entonces suponemos que gradiente f y gradiente g ambos tienen gradiente Lipschitz. Tomando la suma de estas constantes, obtenemos que el gradiente de phi es chi Lipschitz, con chi la suma de las dos con t Lipschitz, ¿cierto? Eso es como desigualdad triangular, ¿no? ¿Sí? Y así obtenemos, en general, que si es que tau está acotado por esta constante que depende de esa constante de Lipschitz, 2 sobre ese chi, el operador es bueno en el sentido de que tiene esta propiedad de no expansividad promediada, que principalmente corresponde a que es como no expansivo. Si eliminamos este término que es positivo, es como no expansivo, pero tiene este término que ayuda. Y eso permite que haya convergencia, no muy rápida, pero hay convergencia, y aquí en este parámetro del mu, eso. Pero si le pedimos un poquito más, o sea, si alguna de las funciones, por ejemplo, fuese fuertemente convexa, aquí mi función phi ya es fuertemente convexa de este parámetro ρ. Fuertemente convexa, les recuerdo que le quitamos un término cuadrático y sigue siendo convexo. Y entonces, bajo la misma condición sobre el parámetro, bajo la misma cota, tenemos que el gradiente es una contracción, ¿sí? Una contracción estricta, donde este R que aparece acá tiene esta expresión, y es el mejor que se ha encontrado. Y ese, bueno, y es sharp en alguna instancia. Entonces, y ese tiene un tau estrella que es el mejor, que hace que esto sea lo mejor posible, que ese de aquí, y ahí, independiente que sea el óptimo o no, para ese R, como es menor que 1, ahí tenemos existencia de soluciones de partida, unicidad y convergencia lineal en la solución por el teorema de Van Hoff-Picard. Así que, y ahí tienen un ejemplo del método del gradiente en un caso bien especial, cuadrático, sencillo. Arriba tienen las curvas de nivel, acá tienen la superficie, y aquí se ve el error como decae a 0 para un paso que es 0,2. Aquí en este caso el chi es 2, entonces puede llegar hasta 1. Y el problema del método del gradiente, y por eso se le pide esta condición de lipschitzianidad sobre el gradiente, es que si nos aproximamos mucho a este límite, tiene estos comportamientos súper oscilatorios. Y en particular, o sea, cuando no converge, que nos pasamos de 1 en este caso, simplemente no converge y diverge. ¿Okay? Entonces, eso pasa con gradiente. Ahora, si es que nuestro mismo problema está en un contexto no suave, ya sea porque la f o la g no sean suaves, bueno, igual se pueden hacer algunas cosas, porque minimizar una función convexa, uno puede ocupar su subdiferencial. Subdiferencial considera todas las pendientes que están por debajo de la función, ¿cierto? Todas las pendientes que están acá. Y este es un operador máximo monótono, tiene buenas propiedades. Y en el caso particular, por ejemplo, la norma 1, cuando es diferenciable, coincide. El único U que satisface esto cuando es un punto de diferenciabilidad es el gradiente de phi. Y cuando no es diferenciable, bueno, se recuperan todas las pendientes, que en este caso sería, por ejemplo, el intervalo completo entre menos 1 y 1. Al igual que en el caso convexo, está la versión no suave, que es que algo de solución, sí, solo sí, 0 pertenece al subdiferencial en este punto, ¿sí? Y de esta condición de optimalidad uno puede hacer lo mismo, multiplicar por un gamma, ahora en vez de restar sumo el x, y es equivalente a que sea una solución, que sea un punto fijo de invertir aquí una identidad más tau subdiferencial, o sea, esto que está acá, y eso se llama prox.
Y este prox es un operador proximal o proximity operator, y también se puede ver de manera equivalente como la solución por Fermat, simplemente derivar igual a cero si ustedes quieren, de este problema de optimización que es fuertemente convexa, ¿sí? Por este término cuadrático acá, este es un problema fuertemente convexo, tiene única solución, y ese es el prox. También se caracteriza como esta inversa de este operador. Aquí pueden ver desde este problema de optimización que es una generalización de la proyección, porque basta tomar phi como la indicatriz convexa, o sea, 0 en el conjunto más infinito si no, de un conjunto convexo cerrado C. Si phi es una indicatriz, aquí aparece el armin sobre lo y en C, de esta norma, la diferencia de la norma cuadrada. Entonces, la solución es el punto más cercano a C de X, y eso es la proyección en C de X. Así que este operador proximal tiene las propiedades, o hereda algunas propiedades que tiene la proyección. Así que eso con ese operador. Y nos podemos hacer la misma pregunta: ¿cuándo converge? ¿Cuándo es bueno? Bueno, y para encontrar una solución basta con iterar este operador proximal. Y el asunto es que siempre esto converge para cualquier tau positivo, ¿sí? Eso está probado desde hace ya de los 70s por Martínez Rockefeller. Rockefeller hacen para operadores monótonos, Martínez para desigualdades variacionales, pero en caso de optimización es un caso particular de un monótono. Y para cualquier tau positivo, este prox tiene esta propiedad de no expansividad promediada, así que hay convergencia. Si es fuertemente convexo, esto es una contracción, y fíjense acá que la contracción es mejor de alguna manera, porque mientras más grande el paso, más chica es esta constante de contracción. Y al ser más chica, va más rápido, ¿sí? El problema es que este prox, como es la suma de dos, puede ser no muy fácil de calcular. Entonces, por eso después vamos a tratar de separar estas dos cosas, porque si no podemos calcular esto eficientemente, pese a que el algoritmo sea muy bueno, va a tardar mucho en el computador, cada uno de los pasos. Bueno, aquí tienen el prox, el mismo ejemplo, pero con tau igual 1. Aquí pueden ver que, por ejemplo, el prox es fácil de calcular, es explícito. Y va bastante rápido, y cuando el tau es mucho más grande pueden ver que se aproxima muy rápidamente a la solución, que en este caso es 0, ¿sí? O sea, hacer un solo paso y ya estoy muy cerca. Y esto es un resultado teórico, que cuando tiende a infinito llega a un minimizador. Ya, entonces son los dos casos base, son los ladrillos, digamos, de este edificio, y ahora vemos qué pasa con la función si es que no es suave, pero hay un pedazo que es diferenciable. Acuérdense que la función phi es la suma de 2, f más g. Entonces, si G es diferenciable y F no lo es, vamos a suponer entonces que, por ejemplo, el prox de todo es costoso, pero lo vamos a separar. El gradiente G es el Lipschitz, es la condición que estaba antes, y que el prox de F es fácil de calcular. Por ejemplo, en el caso de la norma 1, que es lo que aparecía en los ejemplos anteriores, sí es fácil de calcular este prox, y es explícito, no tiene mayor dificultad. Entonces, en ese caso se puede combinar las propiedades de prox que vimos y las del gradiente. Y si lo combinamos, hacemos prox y gradiente, obtenemos el algoritmo forward-backward, que también converge, se puede deducir también de las condiciones de optimalidad. Y basta con iterar este operador T, que es la composición entre el prox y el operador gradiente para G. Y bajo la misma condición, si se fijan, pero aquí donde aparece la constante Lipschitz de G, se tiene que este operador es promediado y el algoritmo converge. Y nuevamente, si acá esto lo cambiamos por una indicatriz, o sea, el F es una indicatriz de un conjunto, uno obtiene la proyección, como habíamos dicho antes, y este es el algoritmo del gradiente proyectado. Hago un paso de gradiente y después proyecto. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el algoritmo gradiente proyectado. En rojo están los gradientes. Entonces primero un gradiente, después proyecto sobre aquí, en este caso, la bola de centrada en -4,4 con radio 2. Entonces aquí está por el centro, tiene radio 2, entonces hago gradiente, proyecto, después hago gradiente, proyecto, y así me acerco a este punto, que es el punto que tiene menor valor de la función f en el conjunto C. ¿Sí? Así que es el gradiente proyectado, y es más o menos conocido. Ahora, si es que no hay ninguna diferenciabilidad, o sea, mi función phi no es suave, pero no puedo calcular el prox de todo. Entonces, ¿cómo puedo tratar de combinar los prox de cada uno? Bueno, ese es el algoritmo que se llama de Douglas-Ratchford, y para eso se define la reflexión. Y la reflexión es precisamente eso. Si hubiese un espacio vectorial, es como si vinieran a un espejo, el reflejado del punto. Entonces, si hago reflexiones, esto es un operador que no es expansivo, entonces yo puedo tratar de combinar las reflexiones, ¿sí? Si hago prox-prox no funciona, pero si hago las reflexiones, ahí anda mejor.
Y lo que hace el algoritmo de Douglas-Ratchford es combinar, hacer una combinación lineal entre Zn y esta reflexión-reflexión, ¿sí? Eso da como resultado esto si uno lo desarrolla, ¿sí? Porque aquí hay varios dos y puede uno desarrollar y obtiene esto. Y nuevamente, si es que tau es positivo y este lambda está alejado del 1, esto es un operador promediado, entonces de nuevo los operadores promediados tienen esta propiedad de que es fácil probar la convergencia. El asunto es que converge a un cierto z y el z no es la solución, ¿sí? Este z que sale de iterar este operador no es la solución y tengo que calcular el prox para encontrar la solución. Bueno, tiene esa particularidad, pero después la vamos a ver que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto está probado en los 70s. El caso límite en que lambda es 1, o sea, hago solo reflexión-reflexión, se llama Pisman-Ratchford y es otro del algoritmo a considerar para poder resolver este problema general. Así que ahí, por ejemplo, si yo parto de este punto amarillo, la reflexión con respecto... Bueno, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo aquí F es muy sencillo, es la indicatriz de dos espacios vectoriales. Tengo el espacio vectorial U, que es el que está en rojo, y tengo el espacio vectorial B, ¿sí? Que está en azul. Entonces, lo que hago acá, el problema de optimización es encontrar un punto común, básicamente, porque la única manera es que sea cero es que esté en la intersección, o sea, el cero sería la solución. Y es un ejemplo bien simple para poder retratar o ilustrar un poco cómo funciona el algoritmo. Y el algoritmo lo que hace es, si parto de este punto amarillo, es ver la reflexión con respecto a U, que está ahí, este azul que está acá. Y después de esto tengo que ver la reflexión con respecto al azul, que me da este rosado que está arriba. Y después, Douglas-Ratchford, si me quedara ahí, este sería Pisman-Ratchford porque lambda es 1. Si hago lambda 1 medio, obtengo el azul. Entonces este es Douglas-Ratchford con lambda 1 medio. ¿Sí? Entonces, y hago lo mismo acá, después esto lo reflejo, después reflejo con respecto al otro y hago el promedio con el anterior y obtengo el rojo. ¿Sí? Entonces yo puedo proceder así y obtengo todos estos puntos que van girando de manera espiral alrededor del cero. Y eso, bueno, hay que ver la proyección sobre U y eso va a ser una iteración que van a ir yendo así y convergiendo a la solución que en ese caso es el cero. ¿Sí? Así que eso es lo que hace el algoritmo de Douglas-Ratchford. Si en este ejemplo hago Pisman-Ratchford, que solamente haber considerado esta reflexión, si se fijan, va haciendo un círculo y va a ciclar y no converge en general. Así que tengo que pedirle un poco más para que haya convergencia. Entonces, aquí viene la pregunta, esto es todo en introducción, lamento que sea tan larga, pero es para poder motivar la pregunta. Dentro de todo este algoritmo vemos algunos que hacen gradiente, otros prox. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Es mejor los que hacen más prox? ¿O es mejor los que hacen más gradiente? ¿O cuándo elegir uno, cuándo elegir otro? Esa es la pregunta que motiva este trabajo. Y en general, históricamente, como prox es la solución de un sistema, ¿cierto? Si se acuerdan, había una inversa, identidad más subgradiente, que en este caso si es gradiente y es diferenciable, es resolver un sistema no lineal. Entonces, en general, la gente ha preferido de implementar gradiente en vez de prox debido a que es más simple, es explícito, es cosa de calcular gradiente y listo. Sin embargo, en varios casos, el prox también es fácil. Como por ejemplo, les dije en el caso de la norma 1, es bien sencillo de calcular. Entonces, si es fácil de calcular, ya no sirve tanto el argumento de que porque el gradiente era fácil lo hago, si el prox también es fácil. Entonces, ¿cuál es mejor para poder calcular? O sea, ¿cuál es mejor? ¿Cuál funciona mejor? ¿Cuál en cada método? Y en un paper del 2019 con Betty Clodin, los autores aseguran, o no aseguran, lo ven numéricamente, que ocupar pasos proximales puede ser mejor que ocupar el gradiente en algunos ejemplos. Entonces, eso, a todo esto no dije, pero hay una página ahí que si quieren se meten, y ahí tienen cálculos de muchos operadores proximales de distintos tipos, y como pueden ver son explícitos. Entonces, el objetivo de esta charla, ya me quedan 10 minutos, pero igual, los resultados no son muchos, así que es evaluar teóricamente y numéricamente el comportamiento asintótico tanto del gradiente, de Frost-Backward que les presenté, de Douglas-Ratchford con lambda 1 medio, y de Pisman-Ratchford, y para resolver un problema donde todos se pueden calcular, o sea, cuándo se puede calcular el prox y el gradiente, o sea, necesitamos que sean diferenciables, porque si no el gradiente no entra en competición. Y vamos a comparar sus tasas de convergencia lineal, cuando es fuertemente convexo, y algunos experimentos en imágenes, ¿sí? Entonces, rápidamente, bueno, como ven, ahora vamos a los resultados principales, no son muchas slides, es una por operador.
Entonces el contexto es ese, suma de dos funciones, ambas diferenciables de gradiente Lipschitz, y una es fuertemente convexa, que es la f. Entonces el primer método que uno pensaría, hago gradiente. Bueno, el gradiente en ese caso tiene esta tasa de convergencia, bien parecida a lo que ya vieron. Aquí aparece el rho, aquí aparece la suma de las constantes. Y lo mejor que puede hacerse es este tau estrella y se obtiene esta tasa, ¿sí? Se fija aquí, esto no ayuda mucho que sea la suma de los dos constantes, y esto también es bien restrictivo como intervalo de convergencia. Eso se mejora un poquito en forward backward cuando hago prox y gradiente, porque aquí se me agranda un poquito el espacio donde converge, y la constante es un poquito mejor, ¿sí? Y se optimiza en estos casos, ¿sí? No hay que retener la fórmula, después voy a hacer un dibujo para poder compararla. Aquí también puedo pensar hacerlo al revés, fíjense que hago prox g, gradiente de f, o sea, ocupo la convexidad fuerte en el gradiente, aquí ocupo la convexidad fuerte en el prox, y ahí el tau puedo llegar hasta el borde de la constante de Lipschitz que delimita el gradiente, y aquí la tasa me queda bien, bien simple. Lo mejor es llegar lo más lejos posible, o sea, hasta acá, y eso me da esta tasa. Y Pisman-Rachford, este es un resultado que está aquí en este paper, en de Giselson and Boyd. Es como una recopilación de resultados y algunos nuevos que se obtienen en este caso particular, lo que aparece en el paper que después les voy a proveer. Y entonces acá también está en el caso de Pisman-Rachford, dado que son gradientes Lipschitz, no son indicatrices de espacios vectoriales, se tiene esta constante que es bastante buena. Y también Douglas-Rachford tenemos esta otra constante, que esta constante es nueva porque ocupa el hecho que los dos son gradientes Lipschitz, y eso no está antes en la literatura. Entonces tenemos constantes para poder comparar. Y ahí están todos los algoritmos y su tasa de convergencia para, o sea, el menor valor constante no es muy alto, y aquí ustedes pueden ver que para ciertos casos, bueno, son varios casos distintos, la de Pisman-Rachford llega bien abajo. Entonces, mientras más abajo, más rápida la tasa de convergencia, porque esta es la tasa de convergencia lineal. Entonces, más cercano a cero va a ser más rápido. Y aquí hay otras que quedan cortadas porque no convergen para tau muy grandes, son las que delimitan el paso de gradiente. Entonces ahí se puede ver más o menos que este también anda bien, pero no se puede mover para tau muy grande, y acá estas funcionan bastante bien para cualquier tau. Entonces es una comparación más o menos al ojo de lo que pasa. Y en los ejemplos, volvemos a los mismos ejemplos que estaban antes. Con el ejemplo numérico, vamos a tratar de ver estas tasas que pasan en los ejemplos de imágenes. Y entonces, este es el mismo ejemplo, solamente que en vez de, para que sea diferenciable, lo cambiamos la norma 1, que aparecía de esta matriz de diferencias para las imágenes constante a tramos, lo cambiamos por una función de Uber, ¿sí? Aquí esta matriz de diferencia hace la diferencia hacia los lados, este es en señal, entonces solamente una dimensión, son la diferencia hacia los lados, y H es la matriz es la función de Uber, que trata de simular un poco a la norma. En naranjo ustedes pueden ver la norma 1, y Uber aquí son dos constantes distintas dependiendo del mu, trata de suavizar un poco lo que pasa en 0, ¿sí? Entonces eso y hace que sea diferencial en particular. Entonces aplicamos eso para este problema de noising, y hay una primera formulación es hacer G esto, después este F, y aquí podemos usar gradiente para todo, o forward backward. Aquí podemos usar para F acá el prox, y para este el gradiente. Y esa es una formulación. Pero otra formulación alternativa es separar la matriz en una línea por medio, y ahí tengo una propiedad que es bien interesante, que es, si separo D en D1 y D2 con la línea intercalada, me queda que D1 traspuesto una identidad, y ahí el prox es calculable explícitamente. Sí, eso no lo dije antes, pero esto sí puedo calcular el prox acá, y que tengo otras 4 formulaciones distintas, ¿sí? Que sería ocupar gradiente acá, prox acá, gradiente acá, prox acá, este fuertemente convexo, y puedo ocupar Pisman-Rachford o Douglas-Rachford, y ahí tengo todos los algoritmos. Y aquí se puede ver qué es lo que pasa para lambda 07 y mu tantos. O sea, aquí partimos de una señal que es la negra, después se le agrega un ruido, eso tiene esto que está en gris, y se echa a correr el algoritmo. Después de qué iteración, igual ya Pisman-Rachford ya se empieza a acercarse un poco a la solución en negro, y esta no está tan lejos de la solución, y aquí abajo pueden ver las tasas de convergencia. Están las teóricas y las prácticas. Si se fijan, las experimentales son las líneas punteadas, y las más gruesas son las teóricas. Entonces, como pueden fijarse, bueno, aquí no puedo hacer zoom, pero siempre están bastante cerca, ¿sí?
y en particular los mejores son estas que están en café, que son precisamente Peasman-Rashford y Douglas-Rashford. Así que ahí nos está diciendo, por lo menos en este caso, que la tasa teórica y las numéricas coinciden y son las mejores para, en este caso, para Peasman y Douglas-Rashford. Y acá para otros constantes, que aquí por ejemplo el mu es más grande que el anterior, entonces es más cuadrático cerca del 0, ahí se ven que las soluciones son un poquito más curvas, que es normal con la norma 2, y aquí están también las prácticas y las teóricas, y como pueden ver bastante bien el ajuste entre la teoría y la práctica para este tipo de problemas. ¿Sí? Y el último ejemplo, en restauración de imágenes, cuando hay un blur, cuando hay esta matriz de borrosidad. Y aquí esta el A tiene una propiedad particular que tiene un ρ que es bien cercano a 0. Si el ρ es bien cercano a 0 es como que estoy perdiendo toda la fuerte convexidad. Entonces un caso límite, si ustedes quieren, de la fuerte convexidad y pasamos a la convexidad casi. ¿Sí? Entonces, en ese caso también puedo hacer gradiente, forward backward con este F, o sea, aquí proxy, aquí gradiente, o proxy gradiente, o bien ambos prox para Peasman y Douglas-Rashford. Tengo estos 5 métodos para aplicar al mismo problema. Y ahí, bueno, estas no son estrellas, pero es un ejemplo juguete. Esta es la imagen original que tiene harto negro, ¿sí? Aquí está la imagen borrosa, se pueden fijar aquí en las estrellas también borrosa. Y esto es lo que se recupera con los métodos. Y aquí se pueden ver que, por ejemplo, las tasas teóricas, que son estas que están gruesas, son casi ceros, ¿cierto? Están constantes. Y en cambio las prácticas se ven que andan harto mejor que las teóricas, ¿sí? Y eso porque al final como que casi no es fuertemente convexa, ¿sí? Y igual lo que se obtiene desde un punto de vista numérico es que Douglas-Rashford y Peasman-Rashford, que son estas que están acá, el 4 y 5, son las que andan mejor para ciertas constantes que ahora ya no pueden tomarse óptima ni nada, pero andan. Eso, entonces, otra cosa que hicimos fue comparar prox y gradiente, simplemente las dos periquias principales que dimos al principio para un caso, un ejemplo juguete de least squares, y prox anda mucho mejor. También pasamos, y el título de esta charla era ecuaciones cocoercivas. Esos son gradiente igual 0 cuando gradiente es Lipschitz, pero también los operadores son un poquito más generales, los cocoercivos. Así que se hizo todo esto para operadores cocoercivos, y hay constantes que son un poquito peores, o sea, porque el hecho de que sea un gradiente te da más propiedades. Entonces ahí se pierde un poco al pasar a cocoercivo. Y también en el caso en que no hay fuerte convexidad, que es casi como el último caso, también se compara estas constantes promediadas que aparecen en cada uno de los algoritmos para dar una sensación de qué es lo que ocurre, pero esas no son tan explicativas como las tasas de convergencia precisamente. Y en preparación estamos viendo cómo eso influye para ciertas redes neuronales donde se aplican estos operadores en cada una de las iteraciones. Así que eso, que no sé si me pasé en el tiempo, estuvo más o menos justo. Este es el paper, pero pueden acceder a un archive donde aparece toda la información, y estas son otras referencias que aparecieron durante la exposición. Así que gracias por su atención. Ok, gracias Luis. Gracias, Luis. Muy interesante la charla. Algoritmos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, observación de parte de los participantes? Sí, hola Luis, ¿cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Qué Bien, gusto bien, ¿y escuchar tú? tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Tenía una consulta. ¿Sí? Esto es para los operadores que tuviste, fueron como esta regularización de la norma 1. ¿Hay otras alternativas no lineales? Tal vez se me pasó alguna hipótesis, entonces, no ¿Sí? sé, por ejemplo, algo como la variación total, que a veces se usa en este contexto, ¿se podría usar aquí? Sí, No mira. lo sé. Sí, no, es buena tu pregunta. De hecho, bueno, lo que pasa es que para poder ocupar todos estos métodos en un mismo contexto tenía que pedirle mucha hipótesis al problema, porque quería al mismo tiempo poder calcular gradiente, diferenciable de partida, y todas las cosas con prox que sirven para diferenciable y para no diferenciable cuando ambas son fáciles de calcular. Entonces necesitaba pedirle diferenciabilidad. Entonces, en particular, por ejemplo, yo partí con la idea de variación total, que es la que aparece acá, todo esto, ¿eh? La variación total es esta. Agarrar la matriz de diferencia o el gradiente, este Claro, gradiente claro. nomás, y poner la norma 1. El problema ahí es que ahí yo solamente podría hacer o intentar hacer prox con esto, pero no gradiente, porque no es diferenciable. Entonces, para poder compararlo y ser justo, había que llevar el problema de variación total a un contexto diferenciable, y eso es lo que mostraba al final, que era llevar ahí, ahí. En vez de la norma 1, ocupé Uber. Y Uber es esta aproximación, pero suave. Entonces, al ser suave, ahí hay un gradiente. Y ahí uno puede hacer gradiente, puede hacer prox y puede hacer esta mezcla.
Pero si es que le pongo la norma 1 tal cual, que se puede, si uno hace, por ejemplo, acá separa y dice norma 1, acá uno puede hacer proxy-prox, pero ya no puede compararlo con todos los otros métodos, que era la idea de la presentación, ¿cachai? Ah, vale, perfecto, gracias. Pero sí se puede acá separar en dos norma 1, por ejemplo, y ahí se puede aplicar eso también. ¿Puedo hacer una consulta desde el punto de vista práctico? Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Luis, gusto en verte. Igual. En realidad, motivado por el ejemplo sobre las imágenes que ¿Sí? mostraste al final, ¿sí? Frecuentemente cuando uno tiene imágenes, imaginemos por ejemplo que hubiera un cúmulo de estrellas, entonces va a haber la idea de correlación espacial. ¿Tienes alguna idea de cómo incorporar ese tipo de fenómenos en tu Mira, ahí la método? experta es la Nelly en realidad. Nelly, bueno, no sé si lo dije al principio, pero Nelly Pustelnik es la colaboradora de este trabajo y ella trabaja en imágenes. Yo sé que hay otro tipo de penalizaciones, porque acá si te fijas es suma de dos funciones nomás. Por ejemplo, acá. Ahí sumamos dos funciones, pero si yo cambio esta o le agrego otra que trate de considerar correlación y la penalizo de alguna manera, ahí yo puedo tratar de recuperar un X que satisfaga ciertas condiciones que tú sabes a priori que ya están. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá, en este ejemplo, bueno, uno sabe que, por ejemplo, acá ya hay un supuesto súper fuerte, por ejemplo, en el caso de la restauración, el supuesto que tú conoces cuál es la matriz que hace que la imagen sea borrosa. ¿Sí? Entonces, eso como que ya es raro, porque, bueno, la matriz está borrosa, pero tú no sabes por qué. Entonces, pero bueno, se hacen supuestos. Pues, bueno, si está borrosa, pero está borrosa con una convolución que efectivamente saca también espacialmente lo que ocurre alrededor. Entonces, yo pongo que una convolución de 7×7 alrededor de los píxeles y la meto acá, chanto la matriz de convolución y trato de buscar el X que minimiza este problema, pensando de que mi imagen es borrosa de esa manera. Entonces, la misma lógica ocurre cuando tiene otros supuestos, ¿sí? Y yo creo que me está diciendo otro supuesto en el cual tú podrías saber cuál es el tipo de correlación que hay. Y si tú le pones la matriz correcta, encontraría algo correcto, pero tiene ese supuesto que es un poco fuerte. ¿Sí? Pero yo lo veo como un término adicional probablemente. Así yo Ya, lo vería. perfecto. Gracias Luis. Gracias a ti, Felipe. Gracias, Luis. Pasamos a la siguiente charla. Gracias. Unos aplausos virtuales. No, Adelante, Julio. Gracias. Bueno, ahora vamos a presentar en la siguiente sesión a Ariel Pérez. A ver, Ariel, para que te puedan dar el acceso. Compartir. Ahí está. ¿Se ve bien? Bueno, entonces, sí, se ve bien todo, imagino que lo ven bien. Sí. Ya, Ariel va a presentar el siguiente tema que es llamado optimización cuadrática sobre una restricción intervalar con incertidumbre. Él es de la Universidad de Concepción, del Departamento de Ingeniería Matemática. Damos ahí un saludo a Ariel. Ok, ¿empiezo nomás? Sí, Sí, claro ok. que sí. Ok, optimización cuadrática sobre una restricción intervalar con incertidumbre. ¿En qué consiste este problema? Se me quedó trabado. Ahí está. ¿En qué consiste este problema? Es básicamente un problema de minimización de una función cuadrática, donde la restricción tiene estos factores mu y delta que proporcionan incertidumbre a la restricción. Por lo tanto, nosotros queremos que la restricción se cumpla para todo mu y para todo delta. Obviamente aquí B1, B2, mayúscula, A son matrices simétricas y los B1, estos B2 son vectores. Hay que destacar que no se impone convexidad sobre la función f y mucho menos obviamente sobre la función g en este caso. Que una pequeña anotación, algo le voy a mencionar simplemente que el R sub más se va a considerar los X no negativos y Rn sub más son los X en Rn tal que todos sus componentes son mayores o iguales que 0. Ah, y Sn va a ser el espacio de las matrices simétricas. Hablaremos de un elemento factible para nuestro problema si la función g está contenida en alfa y beta para todo mu y para todo delta. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y de la misma forma, una solución robusta óptima o simplemente una solución óptima va a ser una solución que cumpla, que sea factible y a la vez que minimice.
Una definición de una matriz semidefinida positiva que para todo x, x transpuesta a x va a ser mayor o igual que 0, y se dice que es definida positiva si x transpuesta a x mayor o estricto que 0 para todo x no nulo. Y una definición a tomar en cuenta para un resultado que presentaré es que una Z matriz se dice cuando todo elemento que no pertenece a la diagonal es menor o igual que 0. Un leve repaso de ciertos resultados que estaré utilizando en este trabajo para A un subconjunto convexo no vacío de Rn y un I en Rn tal que I no pertenece a, se tiene que existir un vector y un escalar tal que se tiene eso. Básicamente la separación por un hiperplano. Y aquí otro resultado, que para h una función cuadrática, estas siguientes 4 afirmaciones se tienen. También a lo largo de este trabajo, para muchas de mis demostraciones utilizaré resultados de convexidad de rango cuadrático, por lo que vale la pena mencionar varios de ellos. Uno es el resultado de Dines, que todo par de cuadráticas homogéneas tiene que este conjunto es convexo, mientras que el de Poliak, que para n mayor o igual que 3 serían 3 matrices simétricas, y si se tiene que existe gamma 1, gamma 2, gamma 3, tal que esta combinación es definida positiva, entonces este conjunto será convexo. También para FI no necesariamente homogéneas, se definen estas matrices H sub I, las cuales si se asume que H sub I son Z matrices, entonces el conjunto este más el interior de Rm sub más va a ser convexo. Y finalmente de la convexidad de rango cuadrático, un resultado más reciente que dice que F, G, funciones cuadráticas nuevamente no necesariamente convexas, y Q, un cono convexo con interior no vacío, entonces este conjunto va a ser convexo. Finalmente, el objetivo en este trabajo va a ser llegar a nuestras condiciones de existencia de solución para nuestro problema a través del uso de resultados de tipo SLEMA, que son resultados de este tipo. Este es el caso más general de FG funciones cuadráticas, donde se asume que existe un X barra tal que Gx es menor o estricto que 0. Esta es la condición de Slater. Entonces, estas afirmaciones son equivalentes. Ok. Pasando ya a los resultados del trabajo, empiezo con uno que no presentaré la demostración debido a que es demasiado extensa. Para I, o sea, para un M natural se definen M funciones definidas de esta forma, donde obviamente se tienen M B sub I, M B sub I, B sub I barra, y lo mismo con las minúsculas. Y se supone que este subconjunto de R4M más 1 es convexo, donde hay que destacar aquí que está presente en las F sub X, la G sub 1 en X con mu1 delta 1, luego G1 mu1 delta 1 barra, mu1 barra delta 1, y así sucesivamente con los siguientes hasta llegar hasta M. Si se asume que este conjunto es convexo, entonces este conjunto va a ser convexo. ¿Ok? Cabe destacar que se realizó de esta forma así con M funciones porque sea más general. Sin embargo, a lo largo de este trabajo se considera G1 igual una función con B1 y B2 en vez de los B barra, y BM1 minúscula, B2 minúscula. Y nuestra G2 será menos G1. Así que no va a ser tan engorroso como lo que pareciera que hay acá. Y de la misma forma se va a trabajar con mu1, mu2, delta 1, delta 2. Otro detalle a notar es que en el caso que no haya variación en la parte lineal, o sea, el delta 1 el delta i sería igual al delta i barra, que ocurre en los casos homogéneos. Entonces, en vez de requerir que el conjunto sea el subconjunto de R4M más 1, se requiere que un subconjunto de R2M más 1 sea convexo, porque ya no existía el delta 1 y el delta 2. Y lo que se obtendría es que este conjunto es convexo, subconjunto de Rm más 1. Ok, si bien la demostración no lo hago, voy a mencionar como de dónde sale todo esto. Es básicamente que fijando X, o sea, para cada X,
Si uno trata de maximizar con respecto a los mu y a los delta, ese máximo siempre va a estar en un extremo, dado que fijando los x, variando mu y delta, lo que obtendríamos sería un mapeo lineal, por lo que el máximo estaría en mu1 delta 1, mu1 delta 2, mu2 delta 1 o mu2 delta 2, alguno de esos extremos. Y este mismo razonamiento se irá utilizando en las siguientes demostraciones. El caso homogéneo, que lo pasaré más por un tema de tiempo, no entraré muy en detalle, pero es básicamente el que no tiene la parte lineal y obviamente tampoco contiene el delta. Y aquí está nuestro primer resultado del tipo Yuan, donde se tienen las matrices ya definidas y se asume que este conjunto de subconjunto R5 es convexo. Aquí, como había mencionado, es como en la proposición anterior, donde solo está el mu1, el mu2, y esta sería nuestra función g2, que sería la menos g1, igual con mu1 con mu2. Entonces, tiene que solo una de estas siguientes afirmaciones que se cumple, que es que existe un x tal que es un medio que es traspuesta a x menor estricto que gamma, y nuestra función g está contenida mayor estricto que alfa y menor estricto que beta para todo mu, o existe un lambda 1, lambda 2, lambda 3, perteneciente en R3 más menos el 0, y existe mu alfa como mu beta en mu1 como mu2, tal que se cumple esta desigualdad. Donde cabe destacar que mu alfa y mu beta será igual a mu1 más mu2. Además, recordando esta función de aquí, usando el teorema 2.2 presentando aquí al inicio, si consideramos h igual esa función, entonces tenemos que el ínfimo de esa función va a ser mayor o igual, o sea, va a ser mayor estricto que menos infinito. Por tanto, obtendríamos esta equivalencia, lo que nos daría este resultado. Esto de aquí. Que será útil también más tarde. Ok. Otro solamente para agregar es que si agregamos además con las mismas hipótesis anteriores, pero agregamos una condición de Slater, que para nuestro problema será que existe un x0 tal que es mayor estricto que alfa, menor estricto que beta, nuevamente para todo mu. Entonces se tiene las condiciones, pero ahora aseguramos con esa condición de Slater que el lambda 1 sea mayor que 0. Así que solo tendríamos estos dos lambda aquí. Ahora, recordando lo que eran las Z matrices, que como he dicho, cuyas matrices tienen todos los elementos que no pertenecen a la diagonal son menores o iguales que 0, eso estaría asegurándonos ya de primera mano que el conjunto este más el interior de R5 más sería convexo, por tanto instantáneamente ya tendríamos nuestras condiciones de ese lema. Y esta demostración, básicamente una demostración directa usando un resultado de Hiyakumar. Y por tanto este lema nos asegura nos da nuestras condiciones de existencia de solución. Nuevamente considerando nuestro conjunto convexo en R5, una solución factible robusta es una solución robusta óptima de nuestro problema solo si existe lambda 1, lambda 2, mu alfa, mu beta, tales que se cumplen estas tres condiciones. Ok. Esta demostración tampoco la haré acá por el tema de tiempo, pero mencionaré que teniendo estas tres condiciones, aseguro que X es óptimo sin necesidad del conjunto, pero se requiere nuestro conjunto para demostrar que X siendo una solución, entonces se tiene 1, 2 y 3. Todo eso gracias al SLema previamente mostrado. También cabe destacar que si tenemos un problema de minimización cuadrática, donde en una restricción es nuestra función g con mu beta fijado, menor o igual que beta, y otra función g con el mu alfa fijado y que sea mayor o igual que alfa, entonces estas restricciones aseguran que el x es también solución de ese problema. Ahora pasando al resultado más interesante de este trabajo, que sería el caso no homogéneo, nuevamente destacando que es donde existe este delta aquí en la parte lineal de la restricción. Y el primer resultado es con las matrices ya definidas, se definen las siguientes matrices. El H0, que es esto de aquí,
Y para no mencionarlas todas, básicamente es H lambdación, por ejemplo, H11 beta, quiere decir que contiene aquí al mu1, aquí contiene al delta 1 y aquí hay un beta. De la misma forma, por ejemplo, H12 alfa, quiere decir que aquí está el mu1, aquí está el delta 2 y aquí está el alfa. Y así se definen estas 9 matrices. Y se pide que este conjunto sea convexo. Y lo que se obtendría sería que solo una de las siguientes afirmaciones es equivalente, que es básicamente las que habíamos mostrado antes, pero en el caso no homogéneo, donde aquí estas desigualdades son para todo mu en mu1, mu2 y para todo delta, delta 1, delta 2. Y nuevamente aplicando el teorema 2.2 se obtiene que 2 es equivalente a decir esto. Ok, es claro que si 1 no se cumple, o sea que si 1 se cumple, entonces 2 no, de que que existe un X tal que se cumpla todo esto, entonces para ese X sería imposible encontrar un lambda 1, lambda 2 y lambda 3 tal que esta sea mayor o igual que 0. Así que derechamente se pasará a probar que si 1 no se cumple, entonces 2 sí. Ok, si 1 no se cumple, entonces no existe un X tal que para todo mu y para todo delta se tenga este sistema. Y esto es lo mismo, solo que pasando el alfa para acá y el delta para acá. Es exactamente lo mismo. Y lo que se procederá a hacer ahora es homogeneizar el problema y se probará que tampoco tiene solución. Y este sería nuestro problema homogeneizado, donde se agrega un T perteneciente a R, y ahora estas serían las desigualdades. Equivalentemente, se trata del problema de esta forma, donde se trabaja el máximo con BB en nuestro nu barra. Nu barra se define de esta forma, es básicamente ir haciendo variar los delta y los mu para cada X. Y supongamos por el contrario que el sistema homogeneizado sí tiene solución, o sea que existe un X tal que se cumple el sistema. Supongamos primero que si el T es distinto de 0, entonces uno podría dividir por T al cuadrado y se tendría que el siguiente sistema no tiene solución. Lo cual es contradicción a lo que se decía al inicio, porque uno podría tomar X partido por T en nuestro problema inicial y eso implicaría que tiene solución. Por tanto, ahí no tiene solución. Ahora supongamos que el T barra y existe T barra igual a 0, tal que se cumplen, y se obtendría lo siguiente, que el máximo de esto es menor estricto que 0 y el menos el mínimo también es menor estricto que 0, lo cual es absurdo. Por tanto, se concluye que el sistema homogeneizado tampoco tendría solución. Ok, como ya mencionado aquí, hay que siempre tener en cuenta que para cada xt en Rn+m, los máximos y mínimos correspondientes al sistema homogeneizado se va a alcanzar en los puntos extremos. O sea, esos serían mu1 delta 1, mu1 delta 2, mu2 delta 1 o en mu2 delta 2. Por tanto, el que este sistema no tenga solución implica que este otro sistema no tiene solución. ¿Qué fue lo que hice aquí? Fue básicamente separar este en dos y este también en dos, donde en vez de hacer variar mu y delta, solo hago variar el mu y dejo fijo en uno de las dos ecuaciones delta 1 y en la otra delta 2. Y hago lo mismo con la otra ecuación. Así solo estoy variando el mu y dejo fijo los deltas, que es básicamente lo que se dice acá. Ya no estaría minimizando respecto a todos los mu y deltas, sino solamente a estos. Para simplificar el problema. Ok, y recordando nuestro objetivo es encontrar el lambda 1, lambda 2, lambda 3, mu alfa, mu beta, delta alfa, delta beta, tales que se tenga esta desigualdad. Y ahora definimos las siguientes matrices en Sn más 1. O nuevamente destacando la notación que W1 beta sería la que tiene delta 1 aquí y el beta aquí, y por ejemplo del W2 alfa sería la que tiene el delta 2 y aquí tendría el alfa. Y hay que destacar que si estas sumas me darían las matrices definidas originalmente en el teorema. Y de la homogenización tenemos que no existe X tal que se cumple, hay un problema de tipo que se cumple esto. Y de la suposición inicial
como dijimos que esto, la suma de estos nos dan nuestros conjuntos originales, nuestras matrices originales, entonces tenemos que este conjunto es convexo, y luego la proposición que enuncié al inicio me da que este otro conjunto, que es con el máximo de respecto a mu y más el interior de R5, sería convexo. Como el sistema no tiene solución, implica que el origen no pertenecería a este conjunto, y como ese conjunto es convexo, el teorema de separación por hiperplano nos da que existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 y lambda 5, tal que se tiene lo siguiente. Y nuevamente, como ya se mencionó, para cada una de estas, el máximo se alcanzaría, para cada x, obviamente, el máximo respecto a mu se alcanzaría o en mu1 o en mu2. Por tanto, se tendría esto y se podría reemplazar en el sistema anterior y quedaría de esta forma. Destacando aquí que si definimos nuevas funciones h de esta forma, se observa que ellas son diferentes entre sí, ya que una tiene W1 alfa, otra tiene W1 beta, 2 alfa. Sin embargo, el término que acompaña a la parte que varía, que sería el mu, es siempre el mismo, que es W2. Por tanto, si minimizamos con respecto al mu, el argmin va a ser siempre el mismo para esas funciones, y de la misma forma el argmax va a ser siempre el mismo. Por lo que al final el que tengamos esto de acá arriba implica que este sistema no tiene solución. Gracias a esto es posible utilizar el teorema de Dines. Como se dan cuenta, gracias a la homogenización tenemos que aquí esto, aunque el término sea muy grande, sigue siendo una cuadrática homogénea. Por tanto, Dines nos asegura que el conjunto es convexo, y así el conjunto más el interior de R2+ también sería convexo. Y luego, nuevamente, el teorema de separación por hiperplano nos daría que existe un chi1 y un chi2 en R2+ menos el 0, tal que se tiene esta desigualdad. Y luego, aplicando un álgebra ahí para factorizando, se obtendría que se definiendo lambda 1 de esta forma, lambda 2 barra de esta forma, lambda 3 barra de esta forma, mu beta, mu alfa, y se obtiene lo que queríamos. Es básicamente esto. Y el corolario, que sería ese lema donde se tienen las mismas condiciones, pero se agrega nuestra condición Slater, que aquí es que existe x0 tal que la restricción es mayor estricta que alfa, menor estricta que beta, para todo mu y para todo delta, entonces se tiene la equivalencia. Donde el lambda que antes estaba acá ya se asegura que es distinto de 0. Ok, algo importante en este trabajo es comparar con lo que hizo Hiyakumari Lee, y que uno esperaría obtener un resultado similar, que lo que hicieron ellos fue no el caso intervalar, sino el caso que se tenía la perturbación de mu y delta, pero solo con una desigualdad. Y uno esperaría que si uno tiene en nuestro trabajo el alfa menos infinito o beta más infinito, entonces obtendría lo mismo. Sin embargo, en nuestro caso, si uno tuviera, por ejemplo, beta más infinito, uno requeriría que este conjunto sea convexo para obtener el resultado de ese lema, mientras que si alfa sea menos infinito, uno requeriría que este conjunto sea convexo para obtener el resultado. Sin embargo, ellos obtienen este conjunto, piden que este conjunto sea convexo, que es un conjunto de R3, siendo que nosotros pediríamos uno en R5. ¿Y a qué se debe eso? Es básicamente a un gap que existe en su demostración, donde ellos afirman que si el sistema homogeneizado no tiene solución, entonces este sistema tampoco tendría solución. Que es básicamente, en vez de tomar la dirección que ocupamos nosotros aquí, ellos ocupan esta dirección. Y eso es teóricamente incorrecto, ya que estarían omitiendo los puntos mu1 delta 2 y mu2 delta 1, que igual que es donde podría existir el máximo, por lo que no estaría teóricamente correcto. Y aquí hay un contraejemplo, considerando estas matrices, estos vectores. Hay que destacar que el conjunto que ellos piden sería convexo,
debido a Poliak, tomando gamma 1 menos 1, gamma 2 menos 2 y gamma 3 1, se tiene que esta suma es definida positiva. Y tenemos que el sistema homogeneizado no tiene solución, ya que es posible elegir, por la definición de nuestras matrices, siempre es posible elegir delta igual a 1 y mu igual a menos 1. Y el sistema sería siempre mayor o igual a 0. Sin embargo, el sistema al que ellos proponen que sería equivalente sí tendría solución, tomando un x1 igual a 1, x2 igual a 0 y t igual a menos 1, si tiene que ambas son menores estricto que 0 para todo. Por tanto, esta sería la forma en que se debería enunciar, al menos teóricamente correcto, su enunciado. Y finalmente, lo que nos completa aquí, las condiciones de existencia de solución, que serían, teniendo nuevamente nuestro conjunto de dimensión R9, de dimensión 9 mejor dicho, es un conjunto R9, y estas, entonces X una solución factible robusta, es una solución óptima si solo existe lambda 1 y lambda 2, mu alfa, mu beta, delta alfa, delta beta, que siguen estas tres. Nuevamente la demostración es directa, teniendo estas tres condiciones aseguramos que X es solución, y si X es solución y agregamos el conjunto, gracias a nuestro SLema nos da que se cumplen estas tres. Y nuevamente estas tres condiciones nos dan que el X sería una solución para algún problema donde se fija el mu beta, delta beta y se tiene esto menor o igual a beta, y fijando mu alfa y delta alfa con esto mayor o igual a alfa. Ok, finalmente en un resultado alternativo, si bien como se hizo anteriormente se ocupó el tema de la homogenización y se definió otras matrices, eso es básicamente para comparar con el resultado de G y Kumar. Sin embargo, es posible trabajar derechamente con la función G sin homogeneizar, gracias a un resultado presentado por Fabián Flores Bazán y Felipe Paso, donde no entraría en detalle la demostración, pero se trabaja directamente, no se homogeniza, el resto de los pasos son los mismos, y en vez de ocupar DINES, se ocuparía este resultado, donde funciones cuadráticas con un cono convexo con interior no vacío, que en este caso sería R9+, entonces el conjunto sería convexo. Y ahí uno puede concluir derechamente sin requerir DINES. Y bueno, eso sería. Hay un ejemplo, pero creo que ya me quedé sin tiempo, si no me equivoco. Si gustas, ahí tienes un par de minutos para que pueda dar el ejemplo, para que puedas mencionar un poco más. Ok, como un leve ejemplo de aplicación, tenemos el siguiente problema de minimización cuadrática, homogéneo en este caso, donde en la restricción se tiene que A1, A2 y A3 son inciertos, y se sabe que los valores nominales de A1 y A3 son 1, con un posible error de más menos 0.5, y el valor nominal de A2 es menos 1, con posible error de más menos 1. Entonces, este problema se puede escribir de esta forma, que es como lo que habíamos presentado previamente. Y como son matrices diagonales, las tres, por un tema de para que sea más fácil de explicar, entonces son Z matrices y nuestro resultado nos asegura que el conjunto omega B sería convexo. Y tomando X barra, 0 sería este conjunto mu beta igual 1, mu alfa menos 1, y estos dos lambda 2, lambda 1 es este, lambda 2 este, entonces uno tendría que comprobar nuestras tres condiciones de que aseguran que es solución. Y aquí, bueno, ahí me tendrán que creer los cálculos y se tiene que, si se cumplen las tres condiciones, por tanto el X barra sería solución de nuestro problema robusto, homogéneo. Como una leve mención de un trabajo futuro que falta hacer es el caso donde además de tener la restricción de intervalos, tengo una restricción lineal con un h x igual d, o si es posible también
agregar, en vez de que sea un intervalo, sino tener dos restricciones para matrices para funciones con diferentes matrices. Y eso sería. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ariel, por la presentación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacerle a Ariel? En todo caso, yo podría preguntarte, con respecto, digamos, a las generalizaciones o trabajo futuro, ¿qué tan factible es que se pueda extender directamente a uno de los problemas que estás presentando al final? Ya sea el primero o el segundo. Para el primero, hay dos formas, diría, que he estado pensando que se podría hacer, que es uno donde se ocupa un SLema distinto, que es como, hay un trabajo más reciente también, pero que lamentablemente usan un razonamiento similar al de Heya-Kumar, por lo que también estaría teóricamente incorrecto, pero se puede ocupar un SLema donde X pertenece a un subespacio. Entonces ahí se usaría el subespacio como el kernel de H, y se trabajaría de esa forma. De momento traté de hacer esto hace un tiempo y me daba el problema de que el mu y los deltas se mezclaban. O sea, el mu pasaría a la parte lineal, pero de todas formas creo que o sea, se puede realizar así. Solo que hay que trabajarlo un poquito más. Con respecto al segundo, no lo he desarrollado, pero tengo una idea, como había mencionado en la demostración del intervalo. A ver, ¿dónde está? Bueno, donde mencionaba que si bien las funciones en un punto eran diferentes, se tenían que los argmin eran el mismo, el argmin y el argmax. Entonces, al menos se me da que para el caso, por ejemplo, uno podría tener muchas funciones g menor o igual que una constante, y si se mantiene esta matriz V2, o sea, lo que va variando se mantiene constante, entonces se podría obtener un resultado similar. No importa cuál sea aquí el B1, el C1, da lo mismo cuál sea, entonces se debería obtener algo similar. No sé si cambiando o sea, si teniendo B2 y un C2 distinto se podría llegar a un resultado similar, pero al menos manteniendo aquí, en vez de C2, B2, se debería poder obtener. Ok, Ariel, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna consulta o alguna sugerencia que quieran darle a Ariel, agradecemos su presentación y pasamos a la siguiente charla, que en este caso nos estaría dando Emilio. Okay. Estoy poniendo la charla. Ok. Ahí sí. Ya, entonces, Bien, ¿todo con entonces, mi pantalla o no? sí, se ve bien. Qué bueno. Sí. Sí, está bien. Ya. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a presentar a Emilio Vilches de la Universidad de O'Higgins. Él nos va a presentar algunos resultados recientes sobre la determinación de fusiones convexas. Agradecemos a Emilio por presentar su trabajo. Le damos pase, Emilio. Bueno, yo te agradezco. Bueno, agradezco a Fabián también y a Julio por organizar la sesión de la jornada matemática de la zona sur. Lamentablemente no nos vamos a poder ver en persona, pero bueno, esperemos que el otro año sea así. Entonces, bueno, yo les voy a contar en esta charla algunos resultados que hemos ido obteniendo recientemente con colegas de la Universidad de O'Higgins, Pedro Pérez y David Sala, y tienen que ver con determinación de funciones convexas. Entonces, bueno, este es más o menos el plan de la charla. Voy a dar una pequeña motivación, un poco de historia,
y después voy a pasar a contar el caso no suave, y después voy a analizar el caso acotado con condición de Dirichlet. Después voy a dar algunos criterios proximales para la determinación de funciones convexas y termino con algunos comentarios finales. Ya, entonces, bueno, el setting de esta charla es bien sencilla. Digamos, todos conocemos de cálculo diferencial en espacios de Banach que si tengo dos funciones de clase C1 cuyos diferenciales coinciden, entonces las funciones coinciden salvo una constante. Esto es un resultado, la verdad es que no tiene mayor interés, pero de todas maneras se ha pensado cuando uno ya pasa a funciones que no necesariamente son de clase C1, la pregunta es si acaso un resultado de este estilo también vale. En particular, si uno generaliza, la diferenciabilidad pasa a tener, por ejemplo, subdiferenciales para funciones convexas, por ejemplo, o algún otro tipo de subdiferencial. Y en ese sentido, la pregunta es hasta qué punto las derivadas, los subdiferenciales, o digamos los objetos asociados a las derivadas, determinan la función. ¿Ya? Bueno, el primer resultado de este estilo en espacios de Banach se debe a Terry Rockefeller, que demostró que si yo tengo dos funciones semicontinuas inferiormente propias, cuyos subdiferenciales coinciden, entonces F es igual a G más C. En el fondo él demostró este teorema para hacer la caracterización de que todo operador maximal monótono es cíclicamente monótono. Ahora, en realidad este teorema había sido demostrado en 1965 por Jean-Jacques Moreau, y fue demostrado en el setting de espacios de Hilbert, ¿ya? Entonces, en el fondo, estos resultados donde yo digo, si cierta condición satisface, entonces las funciones son iguales salvo una constante, es lo que se denomina un resultado de determinación. ¿Ya? Bueno, la verdad es que después de que uno tiene este resultado con los subdiferenciales convexos, una vez que aparecen otros subdiferenciales, naturalmente aparece la pregunta hasta qué punto yo puedo, con otro subdiferencial, determinar la función, y hay varios trabajos al respecto. Y pensando que el subdiferencial de una función convexa siempre es un operador maximal monótono, por ejemplo, uno puede encontrar un resultado de Heim-Brecis del año 73 que dice que si yo tengo dos operadores maximales monótonos, y en particular las imágenes son convexas, entonces si el elemento de mínima norma, es decir, el que está más cercano al origen, coinciden, entonces los operadores son iguales. ¿Ya? Esto también es un tipo de resultado de determinación que es como una generalización del caso del subdiferencial. ¿Ya? Bueno, la verdad es que hay muchos artículos relacionados con esto para algunas clases de funciones con otros subdiferenciales, no quiero ir en ese detalle, pero recientemente en un artículo de 2017, Bolmesaud, Ciutat y Danilides, estudiando sistemas de segundo orden relacionados con el método del gradiente, bueno, ellos como resultado de su análisis, de ver el comportamiento asintótico de las soluciones de estos sistemas de segundo orden, ellos dieron con este resultado que dice que si yo tengo dos funciones de clase C2 convexas, de tal manera que sus normas son iguales, y además son inferiormente acotadas, entonces las funciones son igual salvo una constante. ¿Ya? Y acá esto, digamos, como que rompe un poco el paradigma de que en general uno tiene, donde en general uno pide una igualdad vectorial, es decir, uno pide que los gradientes sean iguales, acá uno pide que la norma de los gradientes. Y en cierto sentido lo que dice este resultado es que la norma de los gradientes contiene la información suficiente para reconstruir la función. Ahora, ¿cómo? No está claro, pero efectivamente la norma de los gradientes trae esa información para el caso de funciones C2. ¿Ya? Así que claramente una pregunta natural es cómo yo puedo extender, o si es posible extender, o cómo se puede extender este resultado a una clase más general de funciones convexas, por ejemplo, la misma clase gamma 0, o bien quizá a las continuas, o quizá al analizar el caso de las funciones gamma 0 es necesario poner alguna condición adicional que esté implícita acá en la diferenciabilidad. ¿Ya?
Entonces, claramente es como uno, la pregunta que motiva esta charla es cómo uno puede relajar esta hipótesis de clase C2. Y antes de continuar, quisiera mencionar, volver al trabajo de Bulmesaud, Ciutá y Danilidis, para mencionar que más allá del resultado interesante que se obtiene, también este trabajo da una idea de cómo uno puede demostrar este tipo de resultados, que es el utilizar sistemas dinámicos para demostrar estos resultados. En particular, ellos lo que hicieron, estudiaron el comportamiento asintótico y a partir de eso descubrieron que se cumple esta condición, pero con sistemas de segundo orden. Entonces, basado en esta idea de usar sistemas dinámicos de segundo orden, bueno, discutiendo con Pedro Pérez y con David Sala, nos dimos cuenta que había una forma de de usar sistemas dinámicos en el caso de funciones C1, pero después nos dimos cuenta que ese mismo, digamos, método lo había encontrado también Jean-Bernard Bayon, pero nunca lo publicó. Y él, en el fondo, lo que hizo fue reducir el resultado de funciones C2 al caso de funciones C1, bajo una hipótesis del estilo que el argmin en este caso sea no ha sido el del primero, de la primera función, y como las funciones son convexas, el argmin se caracteriza con los puntos donde el gradiente vale 0, así que en realidad estoy pidiendo que los argmin coinciden en este caso. ¿Ya? Ahora, igual me gustaría revisar la demostración de la idea de Bayon, porque en el fondo es la idea que después nosotros utilizamos. Bueno, nosotros la habíamos encontrado también por otro lado, pero ya existía. Y la idea de este teorema es, o sea, de ese teorema es, por ejemplo, yo puedo tomar el sistema del gradiente con la función f más g. Y en general es conocido que si yo tengo un sistema de este estilo, entonces las trayectorias convergen débil a un punto en el argmin de la suma. ¿Ya? Y en particular, la primera condición, que la norma de los gradientes sea igual, implica que los argmin son iguales y en particular el argmin de la suma coincide con el argmin de f y el argmin de g. Entonces ahora tengo un sistema dinámico que yo sé que en el límite converge a un punto en el argmin, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa si yo derivo la función f menos g. Entonces, si yo derivo la función f menos g, lo que, bueno, simplemente ocupando la regla de la cadena, me doy cuenta que llego a menos la norma del gradiente en una de la trayectoria al cuadrado, más la norma del gradiente, y eso da justo 0. Así que en particular, para el sistema dinámico asociado a la suma, al método del gradiente de la suma, la función f menos g es constante. Y en particular, si yo integro, lo que voy a obtener es que la función en el punto es igual, digamos, a la función en algún punto de la trayectoria, y puedo tomar el límite, y es posible demostrar que eso converge al mínimo de f y al mínimo de g, porque los argmin coinciden. Y por lo tanto, esto demuestra, dado que el x0 es arbitrario, que las funciones son iguales salvo una constante, y de hecho la constante que aparece es la diferencia de los mínimos asociados. ¿Ya? Así que bueno, esto es un primer resultado de Jean-Bernard Bayon, que nunca fue publicado. ¿Ya? Así que ahora la pregunta es cómo uno puede, digamos, ir un poquito más allá, y si acaso esta técnica que nosotros estamos viendo acá se puede extender a el caso, por ejemplo, de funciones en gamma 0. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros enfocamos el estudio? Claramente en el caso anterior teníamos el gradiente, entonces la pregunta es ¿cómo yo reemplazo la norma del gradiente? Entonces, bueno, si la función es non-smooth, la pregunta es ¿cómo nosotros podemos reemplazar la norma del gradiente? Entonces, de nuevo volviendo a la idea del sistema del gradiente, en general es bien conocido, uno puede revisar el libro de Brécy, que este sistema tiene una única solución y esta solución es lenta, es decir, que la solución en general es justamente la que se obtiene como menos el elemento de mínima norma que uno encuentra en el subdiferencial. Es decir, de todas las posibles elementos en el subdiferencial, siempre toma el más cercano al origen, y por eso se llaman trayectorias lentas. Así que, y pensando también en el teorema que yo presenté hace un rato de Brécy, lo que nosotros vamos a tratar de decir, de obtener un criterio que nos diga que la norma del elemento de mínima norma determina
de la función salvo una constante. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que hicimos en este trabajo, o sea, en los trabajos asociados, fue definir un principio de comparación. Entonces, para ello vamos a considerar un espacio de Hilbert y vamos a trabajar con un conjunto convexo acotado. Podríamos trabajar con omega todo el espacio, pero la verdad es que es más general trabajar con este caso, y vamos a considerar dos funciones en gamma 0, y vamos a pedir que se cumple, digamos que la norma de los elementos y mínima norma están ordenados. La idea es obtener una desigualdad del estilo f es mayor o igual que g más una constante. Y vamos a pedir que la segunda condición, que la primera función es inferiormente acotada en omega barra. Entonces, si uno trata de usar digamos, la metodología de Baillón, en general se encuentra con algunas obstrucciones, en particular porque el subdiferencial de la suma, o sea, el elemento de mínima norma del subdiferencial de la suma es distinto de los elementos de mínima norma sumados, que es en general cuando usamos la regla de la cadena, en general no se puede ocupar esa regla. Así que hay que ver cómo uno puede, digamos, corregir esto y de alguna manera quitar esta obstrucción. La segunda obstrucción es que, dado que estamos trabajando en un caso un poquito más general, tenemos un conjunto omega, necesitamos condiciones de frontera. Y acá lo que se nos ocurrió con los colegas fue agregar condiciones del estilo Dirichlet y condiciones tipo Neumann, tal como se hace en el caso de las EDPs. Es decir, dar un comportamiento en la frontera y establecer algo similar a si quieren, una especie de principio del máximo para este tipo de funciones. Entonces vamos a considerar dos tipos de condiciones, lo que nosotros denominamos la condición de Dirichlet. La verdad es que no es Dirichlet realmente, pero dado que es una condición sobre la función, lo llamamos de esta forma. Y una segunda condición que es bastante natural, que es del estilo Neumann, que cuando nosotros nos acercamos a la frontera aparece este término que al estar en su diferencial es como que apareciera una condición normal, con un cono normal, y por eso nosotros lo denominamos condición de tipo Neumann. Ya, antes de seguir es necesario que nosotros veamos un lemita técnico que es bien simpático, que dice que si yo tomo un punto en omega intersectado con el dominio del subdiferencial de phi1, piensen que estamos trabajando en el contexto de estas dos, de que se cumple esta desigualdad, H1 y H2, y considero el sistema dinámico asociado a la primera. Entonces, si la trayectoria asociada a este sistema, bueno, acá debería haber sido x1, si esa trayectoria en el fondo nunca alcanza la frontera, entonces lo que ocurre es que a través de esta desigualdad con el gradiente, lo que yo obtengo es que la segunda función en la trayectoria converge al ínfimo. Es decir, de alguna manera, esta desigualdad con las normas de los elementos de mínima norma, de alguna manera transmiten información respecto a la convergencia de las trayectorias. ¿Ya? Entonces, es, digamos, el lema clave, digamos, para la demostración, no muy sencillo de demostrar, pero bien simpático. Ya, así que ahora presento el primer resultado, que es el principio de comparación, que dice que si yo tengo dos funciones convexas definidas desde omega, que satisfacen la condición, la desigualdad asociada a las normas de los elementos de mínima norma, y además la primera inferiormente acotada, y supongamos que se cumple o bien la condición de Dirichlet, o bien la condición de Neumann, entonces las funciones están ordenadas de la misma manera, phi1 mayor o igual que phi2 más una constante, ¿ya? Solo quería recordar que acá tengo el orden de la desigualdad asociada al phi1 y phi2 es la misma que se obtiene acá, ¿ya? Y incluso en el caso de la condición Dirichlet, uno puede explícitamente calcular cuál vendría siendo la constante que se obtiene como el C de la condición de Dirichlet y la resta de los ínfimos en omega barra. Y en el caso C2, que es la condición de Neumann, el A es simplemente la resta de los ínfimos, ¿ya? Así que esto que está acá, el principio de comparación, ya es algo un poquito más general
que, de hecho, vamos a ver que esto implica la generalización y resuelve la conjetura que se planteó en el paper de Bulmez-Saud, Sioux y Danielidis. Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Por ejemplo, en el caso de la condición de Dirichlet, la idea es tomar de nuevo este sistema, bueno, acá debería ser X1, y tomamos tau el tiempo, el ínfimo, la primera vez que alcanzo la frontera, y defino esta función simplemente como la resta. Se fijan que es más o menos la misma metodología que he utilizado, que se utiliza en la demostración de Baillón. Entonces, con esa función, la idea es demostrar que es decreciente. Entonces, bueno, dado que la trayectoria hasta el tiempo tau está siempre en el interior de omega, y en este caso se cumple, hay una regla de la cadena que aparece el elemento de mínima norma, la derivada yo puedo demostrar utilizando de nuevo la desigualdad, ¿ya? Que la derivada de esta función psi mayúscula es menor que 0, y por lo tanto, como no dije si acaso el tau era infinito o no, si el tau es menor que infinito, inmediatamente tengo que phi de 0 es mayor que phi de tau, y eso es mayor que c por la condición de Dirichlet. Y si el tau es infinito, puedo usar el lema, y en ese caso, lo que yo voy a obtener es que phi de 0 es mayor o igual que el ínfimo de phi 1 menos el ínfimo de phi 2. ¿Ya? Aquí es clave ese lema que presenté, y es clave también el hecho de definir justo este tiempo, que es la primera vez que alcanzo la frontera del conjunto omega. Ya, así que un corolario directo, que es lo que resuelve, digamos, la conjetura planteada por Bulmez-Saud, Sioux y Danielidis, que si tengo dos funciones convexas propias semicontinuas que el elemento de mínima norma coinciden, y la primera inferiormente acotada en H, entonces las funciones son iguales salvo una constante, ¿ya? Y quizás, ¿cuál es la parte interesante de esto? Es que de alguna manera me dice que la norma del elemento de mínima norma es lo que efectivamente determina una función. Y claramente, bueno, la pregunta es cómo yo a partir de el conocer, por ejemplo, esta función, es una pregunta abierta, yo podría construir la función, así como quizá encontrar alguna fórmula de integración para reconstruir mi función, dada una de estas, la norma del elemento de mínima norma. ¿Ya? Ya, así que es el corolario directo. Ahora vamos a ver el caso acotado con condición de Dirichlet, y esto es el segundo resultado que obtuvimos, el segundo resultado principal, que dice que si tengo dos funciones, y ahora estoy trabajando en omega, no en todo el espacio, donde la primera es continua en omega, y de tal manera que los elementos de mínima norma coinciden en norma, y la primera inferiormente acotada en omega barra, y supongamos que se cumple también una condición de borde del estilo Dirichlet para los elementos de la frontera, entonces existe un A, de tal manera que las funciones difieren a lo más difieren justamente en una constante A. ¿Ya? Y bueno, la principal dificultad es demostrar que efectivamente el C es la resta de los ínfimos. Se fijan que los resultados que nosotros obtenemos en el fondo son resultados que nos permiten decir o cuál es una condición bien general, o que nos dice que efectivamente el elemento mínima norma en norma contiene la información que determina la función. ¿Ya? Bueno, no sé si tengo todo, yo creo que sí tengo. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros resolvimos esta dificultad asociada a este teorema? Bueno, y acá es bien buena la idea. La idea de esto es que volvimos de nuevo a la estrategia de Baillón, pero como estamos trabajando en el conjunto omega, de alguna manera las soluciones no se pueden escapar del conjunto omega. Entonces lo que nosotros hicimos fue definir el sistema agregando este elemento que es el indicador, la función indicatriz del conjunto omega. Pero de nuevo, si yo trato de hacer reglas de cálculo con esto, el problema es que los elementos de mínima norma ahí no se portan bien, y por lo tanto lo que se nos ocurrió fue regularizar la primera de las funciones usando lo que nosotros llamamos la regularizada de Moreau-Yosida parcial, definida de esta manera, como el ínfimo, pero ahora le agregó esta
indicatriz como para que efectivamente el ínfimo se alcance siempre en el conjunto. ¿Ya? Y de ahora, en el fondo, la idea es ver qué propiedades se tiene. Esto de hecho, esta metodología que estamos usando acá es bien clásica en el sentido de cuando uno trabaja con operadores maximales monótonos y con sistemas gradientes que por lo general uno pasa por la regularización, siempre. Pero acá la regularización que estamos proponiendo está asociada a un conjunto fijo. ¿Ya? Entonces, bueno, los puntos claves de esto es suponer que C es menor que la resta de los ínfimos, y entonces la única solución del sistema se queda siempre en omega, eventualmente. Y después la segunda gracia es que como nosotros tenemos una regularizada aquí, en este caso tenemos phi sub 1 lambda, esa función te va a terminar siendo suave y por lo tanto podemos calcular el gradiente, y por lo tanto el sistema va a terminar siendo u punto igual a menos el gradiente menos chi lambda, con chi lambda en el subdiferencial, y por lo tanto podemos repetir el argumento definiendo la resta de las funciones y usando la condición de los elementos de mínima norma, llegar a que la derivada es positiva. Y finalmente después el problema es, o sea, de acá yo puedo integrar, y después el problema es pasar al límite lambda tendiendo a 0. Entonces, para eso tuvimos que adaptar un resultado que en general se encuentra en el libro de, bueno, la verdad es que más o menos clásico, pero uno lo puede encontrar en el libro de Atuch, Putazo y Mikaele. Entonces dice, el lema es, si tengo omega un conjunto abierto convexo, no vacío, y tengo dos funciones en gamma 0, tal que estas funciones son uniformemente acotadas, y por eso se llama el caso acotado. Entonces, en el fondo esta convergencia acá es uniforme en cada intervalo 0t, las derivadas convergen fuertemente en L2, y phi lambda de u lambda converge a phi de u de t uniformemente, donde u de t, u puntos, son las funciones asociadas al sistema dinámico sin regularización. ¿Ya? Y lo mismo ocurre esta otra convergencia. Así que, en definitiva, lo que nosotros vemos es que usando esta metodología podemos demostrar este segundo teorema en el caso que estoy asumiendo que una de las funciones es continua o sea, que las funciones son continuas y este resultado está acá. Ya, como les decía, este resultado de la aproximación de Moreau se puede encontrar en este libro, pero en el fondo ahí está como el compilado de una serie de trabajos que venían desde los años 70 con el trabajo de Brecis y bueno, Atuch también. ¿Ya? Ya, ahora quería pasar a algo que ya no tiene que ver con la determinación usando funciones o el gradiente o variantes del gradiente, sino que en algo que yo encuentro como un poco curioso y que tiene que ver con el operador proximal. Entonces, tal como presentó Luis en su charla, el operador proximal es justamente el argmin de esta función para una función convexa. Al agregarle el término cuadrático, esta función es fuertemente convexa, así que el prox se alcanza en un único punto. Y más aún, uno puede demostrar que este operador prox tiene buenas propiedades, Lipschitz, y tiene otras propiedades. Ahora, lo interesante y por qué aparece acá, es que en el paper de 1965 de Moreau, yo diría que uno de los papers más citados de Jean-Jacques Moreau, Moreau establece este criterio. Él dice que si dos funciones están en gamma 0, cuyos proximales son iguales, entonces las funciones difieren en una constante. Entonces lo que él demuestra con esto es que el proximal contiene justamente la información que yo necesito para reconstruir la función. Y de hecho él ocupa este resultado con la igualdad de los prox para demostrar el resultado que yo presenté al principio, que era que si los subdiferenciales coincidían, entonces las funciones son iguales a alguna constante. Así que esto no es algo nuevo, digamos, existe, que el prox determina, y la pregunta es posible obtener alguna versión que no sea vectorial de este teorema? Y la respuesta es sí. De hecho, yo al menos lo hice con un criterio de comparación, y demostré que si f, g son funciones convexas en gamma 0, de tal manera que tienen un punto en común en el dominio y cuyos operadores proximales están ordenados,
entonces las funciones están ordenadas, pero al revés. ¿Ya? O sea, si el prox de f menos x0 en norma es menor o igual que la norma del prox de g, g es menor o igual que f más una constante. Ahora, esto que está acá, si uno conoce la regularizada de Moreau, no es muy sorprendente, porque en general uno tiene, o cómo uno puede mostrar este resultado, la idea es utilizar el resultado de determinación que vimos en la primera parte de la charla, en la cual yo puedo ocupar la descomposición de Moreau con una función bien en particular, en general es f menos una cierta función lineal, y después lo que yo tengo es que el gradiente de la regularizada justamente aparece el prox. Entonces la gracia de esta desigualdad es usar el criterio de comparación con G lambda. Y a partir de eso yo puedo concluir que las funciones son, están ordenadas. ¿Ya? Así que esa es un poco la idea. Pero lo importante de este resultado es que nos permite demostrar este corolario y que nos dice que si tengo dos funciones convexas en gamma 0, con un punto de dominio en común, de tal manera que se cumple esta igualdad, la norma del prox de f es igual a la norma del prox de g, salvo un punto x0, entonces las funciones son iguales, salvo una constante, y de hecho la constante se puede cuantificar, es justamente el punto en común. ¿Ya? Y esto también es como del mismo estilo, es decir, ya no necesito el prox, lo que yo necesito es la norma del prox. ¿Ya? Bueno, y para finalizar ya la charla, en general uno puede reunir todos más o menos los criterios de determinación de funciones que uno tiene, y en particular, si f y g son funciones convexas tal que la conjugada de f estrella y g estrella son inferiormente acotadas, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. ¿Ya? Fíjense que acá puedo decir que los subdiferenciales coinciden, que el criterio de Moreau, que los prox coinciden, que el criterio de Moreau, pero en realidad también se obtiene lo mismo si es que yo tengo la norma de los prox, ¿ya? También tengo que acá que los elementos de mínima norma, ¿ya? Así que esto da una caracterización, pero lo sorprendente de esta fórmula es que yo en realidad necesito la norma de los prox, al igual que en el caso anterior necesitaba la norma del gradiente. ¿Ya? Así que bueno, eso era lo que yo les quería comentar en mi charla. Solo quería dar algunos comentarios finales. La verdad es que este resultado yo todavía no entiendo bien cómo todavía no lo entiendo bien. O sea, de alguna manera la norma, la norma del elemento mínima norma como que representa la función, pero siento que faltan todavía, hay varias preguntas al respecto. De hecho, una de las preguntas que todavía queda pendiente es si acaso el resultado que yo presenté con la continuidad de la primera función, si acaso eso se puede eliminar. La otra pregunta natural es si acaso uno puede decir algo respecto a los operadores maximales o operadores monótonos. Claramente todas estas técnicas se hicieron en el caso convexo, entonces la pregunta es si acaso yo puedo ir un poquito más allá, quizás funciones prox regulares o funciones cuasi convexas, y en ese caso definir algún, dependiendo, bueno, habría que escoger bien cuál es su diferencial. También, si acaso este resultado se puede extender a espacios de Banach, ¿ya? Naturalmente nosotros hicimos como el caso de Moreau, faltaría ver el caso de Rockefeller en espacios de Banach, e incluso pensando si acaso uno puede pasar a espacios métricos con el concepto de la strong slope, que en el fondo vendría siendo como la norma del elemento de mínima norma. Y también yo tengo mis dudas si acaso esto se puede aplicar, por ejemplo, en ecuaciones de Hamilton-Jacobi, ya que hay, por ejemplo, un caso de la ecuación de Lax-Oleinik, donde justamente el resultado de nosotros entrega la existencia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de este tipo de resultados con las ecuaciones de tipo, no sé, de Lax-Oleinik? Así que bueno, esas son las referencias en las que está basado este trabajo. Perdón, corresponden a los que están en este artículo, y lo de la determinación proximal son los que corresponden en este artículo. Ya, bueno, así que eso fue todo. Le agradezco mucho por su tiempo. Ok, muchas gracias Emilio por la presentación, excelente. ¿Alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle a Emilio? Hola, yo quería hacer una consulta.
¿Ya? Sí. Oye, gracias Emilio, súper buena tu charla, la encontré, así que súper clarita, así que... y bueno, igual obvio que se me escaparon algunas cosas, así que quería hacerte una consulta al respecto. Bueno, como que parece haber un link súper importante como entre la regularizada, digamos, de Moro Yoshida y el resultado de diferencia. O sea, que tú al final lo mencionas como dos resultados separados, pero me da una sensación de que si uno le pone un lambda, una constante a la regularizada de Moro Yoshida, que en definitiva igual así se demuestra, por ejemplo, la existencia de trayectoria, ¿cierto? Claro. Como caso de Grecia. Entonces, si uno ocupa algo con lambda y lo divide por lambda, y quizá con esa regularizada, si la regularizada coincide para todo lambda, o no sé cómo podría ser el resultado, pero algo así, que permita ligar lo que tú hiciste con el prox como con lo que sería la parte de la derivada, digamos. Como que ahí hay un link, ¿no? Como que... Claro. Sí, o sea, yo también estaba pensando en eso. La verdad es que este resultado a mí todavía me descoloca bastante porque, digamos, es como una curiosidad en un principio, pero me da la impresión de que se esconde algo mucho más profundo y que efectivamente uno puede hacer links similares a los que tú comentas. Y en el fondo es bien interesante, y de hecho la pregunta que yo encuentro que es bien importante es si acaso, por ejemplo, a partir de la norma de los prox, si acaso yo puedo de alguna manera encontrar un método numérico quizá, o alguna, no sé, por ejemplo, me paro en un punto, en el punto X0, y defino algún algoritmo que calculando la norma de los prox me defina cómo va a ser el punto de la función. Creo eso que igual tiene un cierto valor que debe ser explorado. Así que no, tomo, digamos, la pregunta, no la respondí para nada, pero sí, creo que es interesante. O sea, si funciona, me da la sensación que también va a funcionar para monótono, porque también tú tenés identidad menos resolvente de lambda, llamada a partir por lambda. Si para todo lambda funciona algo, como que la estructura o la, no sé, me da la sensación de que debiese ser algo quizá parecido. Y disculpa, me voy a aprovechar de que tengo el micrófono para una segunda pregunta que tenía al respecto. No entendí muy bien cómo pasaste, que salía que era un corolario, pero tú tenés condiciones de borde, primero en un dominio acotado, y después pasa a todo el espacio, entonces no caché muy bien cómo se pasan de las condiciones de borde Ah, iniciales de una es que bola al espacio total. claro, lo que pasa es que las condiciones de Borden aparecen cuando tenía el omega, Sí. y en el otro caso, como que no son necesarias las condiciones de borde. Está como corolario, pero de alguna manera se cumplen, como que no se necesitan. Podéis repetir la técnica, digamos, y no necesitáis las condiciones de borde. Pues Quizás, la de Neumann me parece razonable porque ahí el omega es todo el espacio, entonces la indicatriz es todo el espacio, te queda solo F, pero claro, la de Dirichlet no me quedó muy clara porque al final o se sea, elimina. quizás es porque la técnica funciona y no es necesario trabajar con la trayectoria como no hay que acotarla en ningún conjunto. Entonces, como que quizá hay un abuso al decir corolario, pero es como, en el fondo es también un resultado que la técnica funciona y ahí no se necesita la condición. Oye, gracias de nuevo por la respuesta y la Gracias. charla. Me parece que David quería decir algo. David Salas. Sí, adelante David. Sí, bueno, gracias Emilio, te quedó súper bonita la charla en verdad. Un poco, unos comentarios con las preguntas de atrás. En realidad el dominio no era acotado, es la función la que tiene que ser ínfimamente acotada, porque si Eso, sí. no, el paper de Aris mostraron básicamente el contraejemplo trivial, son dos funciones lineales, digamos, con Claro. pendiente cambiada. Entonces, si no tenéis que las funciones están acotadas por debajo, no se puede. Entonces, básicamente la información que necesitáis para este resultado es la norma del elemento mínima norma y los mínimos, que al final todo lo que hicimos fue con los mínimos. Sí. Y oye, el resultado, mi pregunta con la cosa de los prox, porque es la parte que no cacho bien. Tú cuando demostráis, por ejemplo, que si los prox tienen la misma norma, ¿no concluyes que las regularizadas de Moro-Yoshida son iguales? ¿Cuál es la estrategia como para demostrar esto? O sea, tiene que ver con la fórmula de Moreau y con el gradiente ¿Ya? de Hillendahl. Ahora, lo que pasa es que lo que pasa es que se hace acá yo lo escribí con G lambda, pero la demostración se hace con lambda igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno va y dice, tomo la norma del prox, por ejemplo, de x, y después lo que hago es lo reemplazo
por X menos el gradiente de esta G lambda. Y ese X menos el gradiente de G lambda es justamente lo que aparece como el gradiente de la conjugada, regularizada en 1. Entonces ahí después tú concluyes que están ordenadas las conjugadas. Y después, como están ordenadas las conjugadas, las dais vuelta y llegáis al resultado que está acá. Por eso las funciones quedan al revés. Perfecto. Pero se hace con lambda igual a 1, digamos. Porque por eso necesito la fórmula Ahora, de... yo me imagino que no. Claro. Pero de todas maneras, esto, No. o sea... Entonces no es tan obvio extenderlo para cualquier lambda. Digo, yo me imagino que si, como que, yo me imaginaría que Claro. Perdón, estoy con un poco más la conexión, pero me imagino que básicamente la pregunta es un poco de intuición. Si tú ponís cualquier lambda y resulta que los procs coinciden para algún lambda, me imagino que esto debería botarte que coinciden para todos y que coinciden en el límite. Como esa es un poco la intuición, pero no estoy seguro. Claro, habría que chequear, digamos. O sea, yo creo que la intuición es buena. Pero como digo, o sea, esto para mí son más preguntas que respuestas y es bien sorprendente. Así que, no sé, creo que hay harto por hacer, digamos, en este tema y algo bien novedoso en análisis convexo. Y encuentro que hacer algo novedoso en análisis convexo igual es difícil porque ya es una disciplina bien consolidada. Está bien, Emilio, gracias. Muy bien, Emilio, muchas gracias por tu charla y también digamos agradecerles a los participantes, a los que dieron la charla, tanto Luis como Ariel y nuevamente Emilio. Yo creo que de aquí, si no hay nada más, entonces nos estaremos viendo en la sesión del día de mañana, a menos que quiera decir algo Fabián. No, está bien así. Bueno, lo voy a decir algo cortito nomás. Para Emilio, ahí seguramente te referías a una definición o noción de dependiente en norma, que es debido a De Giorgi con Marino, me parece, en Exactamente. espacios métricos. Sí, en eso estaba pensando. Ahí definen, ¿no? Una noción de mínima pendiente, y probablemente eso te sirva, ¿no? Claro, o sea, de hecho es bien interesante el comentario porque efectivamente los trabajos de ellos lo que hacen es tratan de extender el método del gradiente a espacios métricos y en ese caso es bien complicado porque yo no tengo la linealidad de los espacios vectoriales y en ese caso, claro, definen este concepto de la strong slope y además definen lo que se llama como el método de los movimientos, que en el fondo es una forma algorítmica de trabajar como con el método del gradiente en espacio métrico. Entonces la pregunta ahí también es si acaso uno puede aplicar eso para deducir este resultado con strong slope, por ejemplo, en espacio Claro. métrico, y Sí, cómo nos recuerda reemplaza el concepto de convexidad. Si recuerdo bien, eso fue introducido con la idea de tener un resultado de un lema de deformación para finalmente tener algo de teoría de Morse, ¿no? Entonces, y en el lema de deformación usan obviamente la solución de una ecuación diferencial y precisamente es esa la pendiente que ellos emplean. Así que está bien, yo creo que está yendo un buen camino, me parece. Por lo menos en la versión métrica, ¿no? Si tú tomas como idea, como punto de partida, ese tipo Claro, de noción. sí. Bueno, muchas gracias, Fabián, por el comentario. Bien. Okay. Gracias también a todos los participantes y nos vemos mañana. Chao.